Me hicieron sentir invisible durante años, así que aparecí en la reunión familiar con alguien a quien nunca se atreverían a desafiar. Soy Liam, un hombre de 29 años, y desde que tengo memoria, he sido la persona que se olvida en mi propia familia. No me maltrataron, nadie me gritó ni me llamó por nombres. Eso al menos habría significado que me estaban prestando atención. En cambio, siempre he sido invisible, sonrisas educadas, asentimientos con la cabeza, pero nunca un lugar real en la habitación. Mi hermana mayor, Eva, es una abogada de alto perfil con una imagen impecable y una página de LinkedIn aún más brillante. Es el tipo de persona de la que mis padres se jactan en las cenas, apretón de manos firme, trajes clásicos, la obra completa. Luego está Marius, mi hermano menor. Comenzó un blog durante la universidad que explotó, ahora es un influyente de estilo de vida completo, carretes de renovación del hogar, rutinas de cuidado de la piel, colaboraciones con marcas de moda de nivel medio. Vive en tonos neutros y beige, y mis padres lo tratan como una oportunidad de relaciones públicas ambulante. ¿Yo? Trabajo en seguridad privada, específicamente en ciberseguridad. La mayoría de mis contratos están bajo NDA. Me ocupo de violaciones, acosadores, chantajes, amenazas internas. Es un trabajo silencioso, de bajo perfil por diseño. Me gusta así. El problema es que a mi familia nunca le importó saber lo que realmente hago. Saben que hago algo con computadoras, y eso es todo. Nunca han preguntado. En cada reunión, era como si ni siquiera estuviera allí. Iba, traía algo, ayudaba a limpiar, y nadie se daba cuenta cuando me escabullía temprano. En las fotos, siempre era yo quien las tomaba. En los chats grupales, mi nombre quedaba fuera. Y si lo preguntaba, alguien decía, oh, pensamos que estabas ocupado. Los invitados de cumpleaños venían, etiquetados como Liam invitado, como si la idea de que yo viniera solo fuera demasiado incómoda de reconocer. Dejé de luchar contra eso. Me convertí en el fantasma de cada mesa. Hace un año, comencé terapia. Me había vuelto tan bueno desapareciendo que ya ni siquiera estaba seguro de quién era. Mi terapeuta me ayudó a rastrear las cosas, como el hecho de ser pasado por alto moldeó mi forma de verme a mí mismo, como evité la conexión antes de que la gente pudiera olvidarme. Hice cambios lentamente. Me alejé de mi familia por un tiempo. No asistí a las 2 últimas reuniones navideñas, me salté algunos cumpleaños. Nadie llamó para preguntar. Entonces sucedió algo que debería haber importado, recibí un premio nacional en mi campo. Una de las principales empresas de infraestructura del país había estado bajo un ciberataque silencioso y específico. Me habían contratado para investigarlo, y lo rastreé hasta un grupo que había estado probando múltiples sistemas a la vez. Detuve la violación antes de que empeorara, y la empresa lo hizo público. El artículo apareció en las noticias locales, algunos compañeros de trabajo se pusieron en contacto. Nadie en mi familia dijo una palabra. Sé que lo vieron, el gerente de Marius incluso le dio me gusta al artículo en LinkedIn. Después de eso, dejé de intentarlo. Volví al trabajo, mantuve mi círculo pequeño, hasta que llegó una invitación de boda. Mi prima, Isol, se casaba, una gran y elegante boda en un viñedo a 3 horas de la ciudad. Casi la tiro, pero algo me llamó la atención. Era el primer evento familiar al que me habían invitado en meses. Me lo habían enviado a mi dirección real, con mi nombre impreso correctamente, sin invitado, solo yo. Miré ese sobre durante días. Se sintió como una prueba, no de ellos, sino de mí. Podía ir y desvanecerme en el papel tapiz como siempre lo había hecho, o podía hacer algo más, algo que se asegurara de que nunca olvidaran que estaba allí. Ahí fue cuando hice la llamada. Una de mis clientas a largo plazo, con quien había trabajado durante más de 2 años, se había convertido en una amiga cercana. Es una figura conocida en los círculos políticos y de ciberseguridad, alguien que ocasionalmente aparece en las noticias durante negociaciones de alto perfil o paneles internacionales. No la nombraré aquí, pero digamos que algunas personas en la boda la habrían reconocido inmediatamente, el tipo de persona que no pasa desapercibida. Le pedí un favor, no hacer una escena, no llamar la atención, simplemente venir conmigo como amiga, como apoyo. Ella aceptó sin dudarlo. Incluso organizó nuestro transporte, sin luces intermitentes, sin caravana, solo precisión limpia y silenciosa. Eso es lo que mejor hacemos ambos.
El día de la boda, vestí un traje verde oscuro con una chaqueta estructurada, el cabello recogido, accesorios mínimos, simple, pero inconfundiblemente deliberado. Ella me encontró en mi casa, me estrechó la mano y dijo, hagámoslo memorable. Llegamos al lugar a tiempo, el estacionamiento ya estaba lleno. Salí del coche, y por una vez, no sentí la necesidad de quedarme atrás. Caminé a su lado, brazo con brazo, directamente por la entrada. Ni siquiera pasamos el vestíbulo antes de notar que las cabezas giraban. Mi tía hizo una pausa a mitad de la frase, Marius parpadeó 2 veces y se puso rígido, claramente sorprendido. Eva se irguió. Nadie dijo una palabra. Ese fue el primer momento de mi vida en el que supe, sin que nadie tuviera que decirlo, que finalmente me vieron, y ni siquiera había llegado a la recepción todavía. Tan pronto como Jax y yo entramos al lugar, todo cambió. La charla no se detuvo, pero cambió, las palabras cayeron a mitad de la frase, las cabezas giraron, algunas personas hicieron una pausa con las copas de champán medio levantadas. No perdí el ritmo, Jax tampoco. Ella asintió a un camarero que instintivamente se hizo a un lado, y caminamos directamente por la entrada como si perteneciéramos allí, lo que, por una vez, sí hicimos absolutamente. La reacción fue instantánea. Marius se quedó congelado cerca de la mesa de bienvenida, sosteniendo su teléfono en ángulo como si estuviera a punto de filmar algo. Su expresión cayó tan rápido que parecía que alguien lo había desenchufado. Nuestro tío, Eldridge, casi derrama su bebida al mirar 2 veces, y ni siquiera había hablado todavía. Jax saludó a algunas personas cerca de la entrada con asentimientos educados. Una mujer que vagamente recordaba de la graduación de una prima se inclinó para susurrarle algo al oído de alguien más, con los ojos fijos en nosotras. Una de las amigas del novio la miró fijamente como si intentara ubicar a Jax en un titular. Luego comenzó lo inesperado, la gente realmente se me acercó, no a Jax. Se acercaron con los ojos muy abiertos, sonrisas nerviosas, preguntándome cómo la conocía. Una de las amigas de mi madre se acercó y me preguntó si Jax era mi pareja. Otro asumió que debía estar trabajando en seguridad para ella y me preguntó si había cambiado de carrera. No corregí a nadie, simplemente sonreí y les agradecí por venir a saludar, dejándolos adivinar. Marius se acercó antes de que siquiera llegara al salón principal. Me dio un abrazo rápido, más bien una presión en el hombro, y miró a Jax de arriba abajo como si no creyera que fuera real. Intentó actuar con indiferencia, pero su mano se apretó alrededor de su embrague un poco demasiado fuerte. Los cumplidos usuales por detrás no llegaron, por primera vez en mi vida, no parecía tener la ventaja. Luego llegó Eva. Normalmente apenas me habla en estas cosas, cuando lo hace, son preguntas superficiales sobre cómo va lo de la tecnología, seguimos haciendo tu trabajo de informática, pero esta vez se acercó con su marido y realmente me presentó como si fuera alguien interesante. Me llamó su hermano que trabaja en investigaciones cibernéticas internacionales. Eso no es exactamente lo que hago, pero de nuevo, no la corregí. ¿La mayor sorpresa? El novio, Isol. Siempre me había tratado como un ruido de fondo distante, lo suficientemente amable, pero nunca tuvimos conversaciones individuales. Sin embargo, aquí estaba, apartándome con ambas manos e insistiendo en que me sentara en la mesa de la familia inmediata. Miré a mi alrededor para ver si quizás alguien se había cancelado en el último minuto, pero no, había una tarjeta de lugar ya impresa con mi nombre. Cuando llegó el momento de las fotos, esperaba que me pidieran que las tomara como de costumbre, pero el fotógrafo realmente me hizo una seña para que entrara en la foto. Mi madre sonrió con tensión e intentó desviar la atención del fotógrafo, pero Jax se quedó tranquilamente a mi lado, sonriendo como si todo esto fuera completamente normal. Siguieron más fotos, grupos familiares, primos, incluso algunas fotos divertidas donde terminé en el medio, no en el borde, no medio fuera de cuadro, justo en el centro. Marius seguía rondando. En cada conversación en la que me involucré, de alguna manera encontraba la manera de acercarse e insertarse. Estaba hablando con mi primo, Lan, y su esposa sobre los riesgos recientes de ciberseguridad con las casas inteligentes cuando Marius de repente apareció para compartir una historia sobre un patrocinio de marca que hizo con una empresa de cerraduras inteligentes. Jax siguió manejándolo maravillosamente, haciendo preguntas a Lan, redirigiendo la atención, deslizando cumplidos hacia mí que sonaban sin esfuerzo. Mencionó el premio que recibí sin sonar como si se estuviera jactando por mí.
La gente se inclinó cuando ella habló, luego me miraron de manera diferente. Luego llegó el brindis. No esperaba nada especial, pero luego la copa de Isolde se levantó, con voz firme. Agradeció a las personas que ayudaron a que su día de boda fuera libre de estrés, mencionó a su planificadora, su estilista, y luego hizo una pausa, y luego me agradeció por mi nombre por asesorarlo cuando tuvo problemas de seguridad en el lugar hace 2 semanas. Fue algo que hice en una llamada telefónica de 5 minutos, pero la forma en que lo dijo hizo que pareciera que había salvado todo el evento. Algunas cabezas giraron de nuevo, Eva realmente asintió con la cabeza, Marius parpadeó con fuerza. Más tarde, mi tía, con quien no había hablado en quizás 4 años, se me acercó. Es una editora a pequeña escala, conocida principalmente por la ficción acogedora. Dijo que no tenía idea de qué tipo de trabajo hacía y me preguntó si alguna vez había considerado escribir un libro, no una novela, sino algo sobre mi campo, una memoria o una pieza educativa, tal vez incluso consultar con autores. Le dije que lo pensaría. De nuevo, no fui demasiado específico, déjalos preguntarse. A través de todo esto, no me regodeé, sonreí, respondí preguntas, mantuve la calma. Hacks se aseguró de que nunca estuviera atrapado en una conversación sin salida, nunca acorralado. Incluso nos excusó una vez para tomar aire cuando alguien comenzó a hacerme preguntas que parecían demasiado cercanas a proyectos clasificados. Al final de la noche, mi teléfono tenía más notificaciones de las que había visto en años, mensajes de parientes de los que no había tenido noticias en mucho tiempo. Algunos eran cumplidos, otros eran incómodos registros. Un primo se disculpó por no mantenerse en contacto, otro dijo que estaba orgulloso de mí y me preguntó si tenía tiempo para tomar un café la semana siguiente. No respondí a la mayoría de ellos, no por rencor, solo quería dormir. A la mañana siguiente, Marius publicó una historia en Instagram. Era un vídeo borroso del salón de bodas con texto superpuesto. Algunas personas no soportan no ser el centro de atención, ni siquiera en el gran día de alguien más. 2 días después de la boda, mi teléfono vibró con una notificación que no había visto antes, me habían agregado a un chat grupal titulado Actualizaciones familiares. La lista de participantes era larga, hermanos, primos, tías, tíos, incluso un par de niños más pequeños que no enviaban muchos mensajes de texto pero que ocasionalmente dejaban emojis. Era la primera vez que me incluían en una conversación familiar completa, ni siquiera sabía que existía el chat. Los primeros mensajes después de unirme fueron educados, una bienvenida del novio, un volcado de fotos de la boda, la foto borrosa de alguien de la mesa de postres. Luego vino un breve mensaje de Eva, es bueno tener finalmente a Liam aquí. Siguieron algunos pulgares arriba. Envié un rápido, gracias y seguí desplazándome. No pasó mucho tiempo antes de que Marius hiciera su entrada. Publicó un meme, una vieja foto de archivo de alguien sosteniendo un paraguas para una celebridad mientras la gente ignoraba al asistente. El subtítulo decía, cuando traes un acompañante poderoso pero olvidas que sigues siendo un don nadie. El tiempo no fue sutil. Algunos primos respondieron con emojis de risa, otros permanecieron en silencio. Luego, Lena, la prima con la que había hablado sobre casas inteligentes, respondió con, estoy bastante segura de que ese, don nadie, ayudó a Isolde a asegurarse de que su boda no se convirtiera en una violación de datos. Aparecieron algunas reacciones de corazón debajo de eso. Otro primo agregó, imagina estar tan amargado después de tu propia boda. El chat se puso incómodo, Marius no respondió. 5 minutos después, abandonó el grupo. Comencé a recibir mensajes privados casi de inmediato, uno de la tía que había preguntado sobre mi campo, lo siento por eso, ha estado tenso desde la boda. Otro de mi primo, Grant, honestamente, eras la persona más interesante allí, incluso Eva. Eva me envió un mensaje, admitió que no se había dado cuenta de lo intencional que había sido con mi privacidad hasta el fin de semana. Pensó que yo era simplemente reservado, esa fue la palabra que usó, reservado. Pasaron 2 días más antes de que llegara lo siguiente, Marius lanzó un episodio de podcast titulado Influencers, Límites y el desempeño del poder. Normalmente no escucho su contenido, pero alguien me envió el enlace. A los 10 minutos, hizo una vaga referencia a ciertas personas que aprovechan las conexiones públicas para sentirse importantes en habitaciones a las que nunca han pertenecido. Agregó algo sobre sanguijuelas familiares y personas cercanas a la fama que confunden la proximidad con la relevancia. Hacks se enteró a través de uno de sus antiguos colegas.
Me llamó mientras salía del trabajo y se ofreció a publicar algo públicamente, solo una nota informal sobre cuánto tiempo nos conocíamos y lo integral que he sido en varios de sus proyectos recientes. Dijo que podía destacar mi discreción y experiencia técnica sin ser demasiado específica. Le agradecí, pero le dije que no. Ambas coincidimos en que no valía la pena escalar, el silencio, en este caso, hacía más ruido. Ese fin de semana, la familia del novio ofreció una cena posterior a la boda. Este no era un evento formal, solo una reunión informal en el patio trasero con comida para llevar y luces de cadena. No había planeado ir, pero la madre de Isol me envió un mensaje personalmente para decir que esperaba que asistiera. Fue. La gente era diferente esta vez, no había ninguna de las conversaciones triviales habituales. Querían opiniones, reales. Un tío preguntó qué pensaba sobre las recientes leyes de vigilancia gubernamental, un primo mayor preguntó sobre las VPN, incluso la abuela, que normalmente solo hablaba del clima y del golf, preguntó si mi campo se cruzaba con el crimen internacional. Respondí solo lo que me sentía cómodo compartiendo, sin detalles específicos, sin detalles clasificados, pero tampoco desvié. Hax una vez me dijo que la transparencia controlada es más poderosa que el silencio. Usé ese enfoque toda la noche. Marius llegó tarde. Llevaba un sombrero de ala ancha y gafas de sol, aunque era de noche. Cuando me saludó, intentó un ángulo diferente, quejarse de las presiones de ser observado en línea. Insinuó que entendía lo que se sentía al ser analizado. Asentí y cambié de tema. Lo intentó 2 veces más, me mantuve educado pero no me involucré. Hacia el final de la cena, la madre de Isol se me acercó por algo inesperado. Marius le había dado mi información de contacto y le había preguntado si consideraría consultar en un retiro de influencers que estaba planeando en primavera. Aparentemente, Marius le había dicho que era excelente con la seguridad y la logística, probablemente tratando de convertir nuestra tensa conexión en algo que pudiera empaquetar profesionalmente. Di una respuesta poco comprometida, dije que tendría que verificar mi disponibilidad. Más tarde esa noche, Eva me apartó. No perdió el tiempo. Me dijo que solía pensar que yo era alguien que simplemente no lo intentaba, que era pasivo, invisible por elección. Admitió que no entendía que la privacidad podía ser poder, que permanecer callado no significaba que no supieras lo que estaba pasando. Me llamó estratégico. No discutí. Después de esa cena, tomé algunas decisiones. Dejé de dejar que las conversaciones se extendieran más allá de mi zona de confort. Si alguien pedía un favor y no quería hacerlo, decía que no. Si alguien mencionaba un drama familiar, me alejaba. Ya no me dejaba usar como el terreno neutral entre hermanos, primos o cualquier tensión antigua que estuviera a punto de ebullición. No les debía explicaciones a nadie. Mientras tanto, las noticias de la boda habían llegado a círculos que no esperaba. El director de comunicaciones de mi empresa se comunicó para informarme que me habían presentado como un posible orador para una próxima cumbre de ciberseguridad en Nueva York. Querían a alguien que pudiera hablar sobre la gestión de riesgos público-privados. La exposición mediática del premio y algunas de las fotos que terminaron en la prensa local habían llamado su atención. En mi próxima sesión de terapia, repasé todo lo que había sucedido, la boda, el podcast, el chat grupal, la cena, la oferta de retiro, la invitación a la cumbre. Mi terapeuta lo llamó un cambio de invisibilidad a presencia seleccionada. Ella dijo, la mayoría de la gente persigue ser vista por todos, tú estabas aprendiendo a ser visto solo por aquellos que importaban. Unas noches después, recibí un mensaje de texto de Marius, deberíamos hablar antes de que las cosas vayan demasiado lejos. Ese era todo el mensaje, sin contexto, sin seguimiento. No he respondido, todavía estoy decidiendo si lo haré. Marius me invitó a un brunch, solo nosotros dos. Eso no había sucedido desde que éramos adolescentes. El mensaje llegó con uno de esos tonos demasiado amigables que no coincidían con nada de lo que había dicho o hecho últimamente. Sugirió una cafetería moderna en la azotea del centro, uno de sus lugares habituales que aparece en el volcado de fotos de todos los influencers. Llegué a tiempo, él llegó 15 minutos tarde, con gafas de sol grandes, un abrigo camel y zapatillas de diseño que parecen que nunca han tocado el pavimento real. La anfitriona nos acompañó a una mesa cerca del borde de la azotea donde el horizonte era completamente visible. Pedí un café,
Él pidió un latte con leche de avena y jarabe de vainilla y comenzó la conversación con comentarios sobre el clima y las vistas. Era toda una conversación superficial, relleno de brunch. Marius habló con un ritmo que parecía ensayado, como si hubiera repasado esta conversación en su cabeza antes de llegar. Elogió mi traje, lo llamó tan limpio y minimalista, luego pasó a cómo envidiaba mi capacidad para mantenerme fuera de la red, y luego agregó, debe ser tan pacífico no estar bajo los reflectores todo el tiempo. Mantuvo su voz ligera, como si fuera una broma. No lo era. Finalmente, salió la verdadera razón por la que había pedido una cita. Se inclinó, bajó ligeramente sus gafas de sol y dijo que algunos de sus patrocinadores se habían comunicado con preguntas sobre Hacks, sobre cómo nos conocíamos, sobre si ella era parte de su red. Ahora intentaba enmarcarlo como curiosidad casual, pero estaba claramente irritado. Dijo que quería grabar un breve segmento de blog, algo simple, tal vez nosotros tomando un café con Hacks, para poder usarlo para equilibrar la narrativa que se había formado después de la boda. Le dije, no. Con calma. Sin teatralidades. Solo un límite claro. Dije que no quería que mi trabajo o las personas con las que trabajaba estuvieran vinculados a su contenido. Dije que Hacks no era un accesorio. Él llamó egoísta a mi respuesta, dijo que estaba acumulando conexiones y me acusó de usarla para crear drama en la boda. Le recordé que yo no había elegido el asiento en la cabecera de la mesa, los padres de Isolde lo hicieron. Marius no había terminado. Se recostó, inclinó su taza y dijo que siempre podría compartir su versión de cómo se desarrollaron las cosas si no estaba abierto a la colaboración. Sonrió mientras lo decía, como si fuera solo un comentario pasajero. No es una amenaza, pero aterrizó como una. No discutí. Me levanté, puse $20 sobre la mesa por mi café y salí. Sin una frase de despedida, sin dramatismo, simplemente listo. Más tarde esa noche, Hacks me envió un mensaje de texto. Alguien que decía ser mi hermano se había puesto en contacto con su oficina solicitando una posible asociación de contenido. La consulta había llegado a través del formulario general de comunicaciones, pero la redacción era clara. Mario quería una aparición conjunta favorable a la marca, preferiblemente con un fondo informal y temas de seguridad ligeros. Hacks me preguntó si quería que ella respondiera directamente o que lo pasara a su asesor de comunicaciones. Le dije que su equipo respondiera con firmeza pero profesionalmente, sin calidez, sin interés en oportunidades futuras. A la mañana siguiente, el chat grupal familiar volvió a encenderse. Mario publicó un mensaje que decía, los celos son ruidosos cuando el silencio de alguien se confunde con debilidad. Nadie respondió durante un rato. Luego, alguien publicó un regalo de una cubeta de palomitas de maíz. Otro primo siguió con, tal vez intenta decir lo que quieres decir la próxima vez. Nadie apoyó públicamente a Mario esta vez. Esa noche, llegó un mensaje de Vesper, una de nuestras primas menores. Nunca fuimos cercanos, siempre había parecido retraída en los eventos familiares, generalmente sentada con auriculares puestos o a un lado. Me agradeció por despertar a todos, dijo que se había sentido marginada durante años pero nunca tuvo el coraje de hablar. Me dijo que verme ocupar espacio la hizo repensar cómo dejaba que la gente la tratara. No supe qué decir a eso, así que solo le agradecí. En mi siguiente cita de terapia, repasé todo, el brunch, la amenaza velada, la propuesta de patrocinio y la rapidez con la que Mario había pasado de la defensiva a la oportunista. Mi terapeuta observó que Mario me estaba tratando como una incógnita. La versión de mí que él siempre había definido, el hermano callado, la figura de fondo, había desaparecido. No sabía dónde colocarme ahora, y eso estaba desequilibrando el equilibrio en torno al cual había construido su autoimagen. Esa tarde, recibí un correo electrónico de un contacto del gobierno. No era de Hacks, sino de alguien que conocí a través de un caso de alto perfil diferente el año pasado. El mensaje tenía el sello oficial en una introducción de varios párrafos. Me habían invitado a unirme a un panel de seguridad privada en Ginebra, como parte de una delegación internacional a la que asistía Hacks. No era una conferencia magistral, no era llamativo, pero era estratégico. Me pondría delante de diplomáticos, líderes tecnológicos globales y arquitectos de ciberseguridad de más de una docena de países. Releí la invitación 3 veces. Adjunta venía una nota personal de Hacks, acepta solo si quieres. No le debes visibilidad a nadie.
Todavía no he respondido. Lo haré, pero primero, estoy comprobando quién más figura en el panel, porque si aparezco en Ginebra, no será como la pareja de alguien. Ya no. Acepté el panel de Ginebra. El itinerario oficial llegó 2 días después de que lo confirmara. El viaje estaba totalmente cubierto, el alojamiento estaba arreglado y el proceso de verificación de antecedentes se inició inmediatamente. No era la primera vez que me sometía a una investigación personal, pero esta fue la más exhaustiva hasta la fecha. Tuve que enviar documentos, contratos anteriores y referencias. La oficina de Hacks coordinó los detalles de seguridad y envió materiales informativos para la mesa redonda. Descubrí que no solo sería una mesa redonda a puerta cerrada, también se transmitiría en vivo. Se subiría una grabación separada a un archivo del gobierno europeo. Mi nombre, rostro y voz se adjuntarían a un registro público de la política cibernética global. Una semana antes del vuelo, un blog de tecnología europeo publicó un artículo de vista previa de los panelistas. Incluía una foto que la asistente de Hacks me había pedido y me incluía como un nombre a tener en cuenta en la defensa de la ciberseguridad. La pieza era sencilla, pero fue recogida por algunos agregadores de la industria y un boletín académico. La cobertura no fue enorme, pero fue pública. El artículo de alguna manera llegó al chat grupal familiar. Yo no fui quien lo compartió. Cuando revisé mi teléfono esa tarde, tenía 4 llamadas perdidas. Una era de mi madre. No me había llamado directamente en casi un año. Lo dejé ir al correo de voz. Llamó de nuevo, y esta vez descolgué. Me dijo que había visto el artículo y que estaba muy orgullosa y que sabía que siempre haría algo importante. La dejé hablar un poco antes de preguntar qué la había motivado. Hizo una pausa y luego admitió que Mario le había mostrado el artículo. Durante los siguientes días, mis padres llamaron más de lo que habían hecho en los últimos 6 meses combinados, pero las llamadas no eran sobre mí, eran sobre Hacks, sobre si estaría en televisión, si podían transmitir el panel, si iba a dar un discurso. Cuando les dije que era más un formato de discusión y no una actuación, todavía preguntaron si habría cámaras. Eva me envió un mensaje 2 días antes del viaje. Dijo que su bufete de abogados estaba lanzando una división de tecnología y me preguntó si estaría abierto a asesorar. Dijo que mi nombre tenía peso ahora y que respetaba mi juicio. Fue el mensaje más profesional que he recibido de ella. Le dije que lo consideraría dependiendo del alcance. No me comprometí con nada. Cuando aterricé en Ginebra, un chofer delegado local me recogió y me escoltó a un hotel seguro. El vestíbulo estaba lleno de otros oradores, diplomáticos y analistas de seguridad. Cada insignia estaba codificada por colores según el rol, la mía tenía la designación de panelista en plata. Me registré, recibí mi paquete de medios y me dijeron que asistiera a una preparación para la prensa a la mañana siguiente. La segunda noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era Mario. Comenzó la conversación felicitándome por el panel, luego dijo que acababa de ser contactado para presentar una serie de entrevistas transmitidas llamada Hombres en la Innovación Global. La oferta, dijo, provenía de una empresa de medios que había cubierto la cumbre de Ginebra antes. Dio a entender que su participación probablemente se debía a la proximidad y hizo una pausa lo suficiente como para que yo respondiera. No lo hice. Dejé que el silencio se extendiera, luego le dije, eres bienvenido a tener éxito, simplemente no me pises para hacerlo. Terminé la llamada sin esperar una respuesta. A la mañana siguiente, se emitió el panel. Me senté entre un oficial de inteligencia digital británico y un delegado del Ministerio de Defensa Cibernética de Singapur. Cada uno de nosotros tenía 8 minutos para hablar, seguidos de preguntas moderadas. Me centré en las amenazas a los sistemas de infraestructura críticos, específicamente las vulnerabilidades transfronterizas en las redes de energía y transporte. Hice referencia a estudios de casos anonimizados y utilicé un lenguaje autorizado por mi empresa. El clip de mi segmento se subió a una cuenta de políticas europeas y luego fue compartido por una importante página de tecnología. En 24 horas, se había dividido en ediciones más pequeñas en las redes sociales. Recibí seguimientos de 3 institutos de ciberseguridad diferentes, 2 equipos de investigación universitarios y un contratista de defensa norteamericano. Preguntaron sobre colaboraciones, tutorías y posibles contratos de consultoría. Ninguno de ellos mencionó a Hacks, mencionaron a mí. Esa noche, Mario publicó una historia de Instagram.
Incluía una foto de los panelistas, yo incluido, con el título, Brillante y valiente. Mi hermano es el verdadero negocio. Algunos seguidores lo llamaron crecimiento, otros comentaron cosas como, ¿no lo menospreciaste el mes pasado? ¿O es demasiado tarde para el acto de hermano orgulloso? Mario desactivó los comentarios unas horas después. No respondí públicamente. En mi vuelo de regreso, mantuve mi teléfono apagado hasta que llegué a la terminal del aeropuerto. Mientras esperaba en la recogida de equipajes, alguien me tocó el hombro. Era una mujer que no había visto en casi 9 años. Solía dirigir la seguridad interna en una empresa tecnológica mediana donde hice prácticas durante la universidad. Dijo que había visto el clip de Ginebra y tenía una pregunta. Su empresa acababa de recibir fondos gubernamentales para lanzar una nueva división de ciberseguridad, pública, de alta visibilidad y de nivel directivo. Quería saber si estaba interesado en asumir un rol que me pondría permanentemente en el centro de atención. Le di mi correo electrónico, dije que revisaría los detalles, aún no había tomado ninguna decisión, pero esta vez, entraría en la sala no como invitado, no como un +1, solo como yo mismo, y todos los ojos ya estarían allí. 2 días después de regresar de Ginebra, mis padres me invitaron a cenar a su casa. Sin embargo, no solo a cenar, se redactó como una celebración de bienvenida. El mensaje incluía un pequeño folleto gráfico, que era extraño por sí solo. Decía, en honor a Liam, nuestra estrella global. No lo pedí, no confirmé que estaría allí, pero la hora y la fecha ya estaban fijadas, y otros familiares claramente habían sido incluidos. Decidí presentarme, principalmente para ver de qué se trataba realmente. El jardín delantero estaba iluminado con faroles exteriores, el camino de entrada estaba lleno de coches aparcados apretados, y se instaló una mesa plegable cerca del porche con tarjetas de nombre impresas para cada invitado. Cuando entré, Mario ya estaba allí, sentado en la sala de estar con un mono perfectamente coordinado de 2 tonos. Eva estaba cerca de la cocina hablando con un pequeño grupo de familiares lejanos. Mi madre aplaudió ligeramente cuando me vio, mi padre me abrazó y me dirigió hacia el comedor como si estuviera caminando por un pasillo. La cabecera de la mesa, el lugar habitual de mi padre, estaba vacía. Una tarjeta con mi nombre estaba delante de la silla más grande. Mario estaba a mi derecha, Eva directamente enfrente, todos los demás estaban esparcidos a los lados. Me senté, tomé un sorbo de agua y esperé. La cena comenzó con mi madre levantando su copa. Pronunció un breve discurso sobre lo orgullosos que estaban y me llamó el nuevo faro de excelencia de la familia. Usó esa palabra, faro, 3 veces. Luego llegó la parte en la que insertó frases como, gracias a los valores con los que fue criado, y prueba de que las raíces silenciosas aún pueden crecer. Los árboles más fuertes. Seguía mirando a los demás mientras hablaba, como si el discurso no fuera para mí en absoluto. Eva habló a continuación. Habló de lo inteligente que siempre fui, incluso de niño. Dijo que solía bromear diciendo que yo sería el que se jubilaría temprano y compraría casas de vacaciones para todos. Se rió, nadie más lo hizo. Mario permaneció en silencio durante esa ronda, mirando su teléfono entre bocados de ensalada. El tono cambió a mitad de la comida. Fue entonces cuando mi padre se aclaró la garganta y pidió solo un minuto para explicar algo. Dijo que la familia había estado explorando silenciosamente la idea de una organización sin fines de lucro, algo para impulsar la innovación y apoyar a los jóvenes pensadores. Ahora que mi nombre estaba ganando reconocimiento, querían centrar la iniciativa en mí. Me imaginaron como la inspiración y el rostro público. Pregunté quién la dirigía. Mi padre dijo que los cargos ejecutivos se dividirían entre Eva y Mario. Dijo que tenían experiencia en comunicación pública y estructura legal. Pregunté cuándo se había discutido esta idea. Dijeron que era una planificación temprana, pero que el anuncio podría redactarse en el plazo de un mes. Ya habían reservado un nombre de dominio. Pregunté por qué nadie me había hablado de esto antes de elaborar el plan. Hubo silencio. Mario finalmente habló y dijo, siempre dijiste que querías importar. Esta es tu oportunidad de hacerlo, con la familia detrás de ti. Me levanté, sin voz alta, sin monólogo dramático, simplemente me levanté, tomé mi teléfono y me excusé. Dije que no regresé de Ginebra para ser una mascota. Salí por la puerta trasera. Camino a mi coche, escuché pasos.
Era Isol, el primo que se casó. No dijo mucho, simplemente me miró a los ojos y dijo, no estás equivocado en irte. Esa noche, recibí un mensaje de Isol. Me envió una captura de pantalla de un chat grupal titulado Revival de marca. Los miembros eran mis padres, Eva, Mario y algunos nombres que no reconocí, probablemente amigos o contactos de marketing. El chat tenía mensajes como, no necesita hacer nada, solo déjanos usar las fotos de Ginebra, y su nombre hará que todo sea creíble desde el lanzamiento. Había una maqueta de un comunicado de prensa con mi foto en la parte superior y una cita de marcador de posición debajo, algo que nunca dije. A la mañana siguiente, contacté a un abogado especializado en propiedad intelectual y derechos de imagen. Le expliqué la situación, le mostré la captura de pantalla del chat, el folleto gráfico y mencioné la estructura sin fines de lucro que se estaba discutiendo. El abogado estuvo tranquilo y claro, no tenían derecho a usar mi nombre, foto o logros para promocionar nada sin mi consentimiento explícito por escrito, especialmente no en presentaciones, biografías de sitios web o borradores de marketing. Esa tarde, redacté un correo electrónico. Lo mantuve simple. Les dije que había sido consciente de conversaciones y materiales que incluían mi nombre e imagen sin mi permiso. Dejé en claro que no estaban autorizados a usarme en relación con ninguna empresa pública o privada, ni para la prensa, ni para las redes sociales, ni para la marca. Pedí confirmación por escrito de que respetarían este límite. No hay respuesta hasta ahora, solo recibos de lectura. No estoy esperando a que respondan, ya les he bloqueado el acceso, literal y legalmente. Es extraño cuánto tiempo llevé la idea de que una vez que lo lograra, las cosas cambiarían, que tal vez mi familia me miraría y vería el mismo valor que le asignaban a las victorias en los tribunales de Eva o a las asociaciones en línea de Mario. Pensé que el éxito podría funcionar como una llave, si abría la puerta correcta, me encontrarían donde estaba. Pero he aprendido que si alguien solo cambia cuando ve un beneficio, eso no es un cambio, es manipulación. Y he terminado de construir puentes hacia personas que solo aparecen cuando hay un foco de atención. Una semana después de enviar la notificación legal y alejarme de sus planes sin fines de lucro, Mario lanzó un nuevo episodio de podcast. El título era, Cuando el éxito familiar divide más de lo que une. Era vago, lleno de lenguaje abstracto, pero su tono tenía el tipo de amargura pulida que no necesita nombres. Cualquiera que conociera la historia podría conectar los puntos. Habló de crecer a la sombra de personas que fingían ser privadas por modestia, pero que en realidad eran calculadoras. Mencionó hermanos que piensan que el silencio los hace superiores y como algunas personas solo emergen cuando hay aplausos. La sección de comentarios contó el resto de la historia. Algunos fanáticos se pusieron de su lado, otros no se contuvieron. Uno dijo, esto suena a celos en tiempo real. Otro escribió, esto es lo que sucede cuando tratas a tu hermano como un escenario y olvidas que él es su propia historia. Al día siguiente, noté que algunos de sus vídeos antiguos se habían eliminado silenciosamente, aquellos en los que se había referido a sí mismo como el primero de la familia en incursionar en los medios reales. Su biografía cambió de ser menos pionero a ser más colaborador creativo. El giro público fue obvio. Mientras tanto, mi padre volvió a llamar. No presionó esta vez, simplemente dijo que la idea de la fundación estaba en espera por ahora. Luego intentó deslizarse en una narrativa sobre cómo siempre había alentado mi enfoque, como él fue quien me dijo que buscara algo fuerte y estable. Le agradecí por contactarme, pero no le di nada sobre qué construir. Había escuchado ese tono antes, no era apoyo, era posicionamiento. Lo mencioné durante la terapia. Mi terapeuta lo llamó alivio, no resentimiento. Dijo que ya no estaba presionando por un asiento en su mesa porque había dejado de creer que la mesa era donde necesitaba estar. No estaba enojado, simplemente estaba cansado de tratar de pertenecer a lugares donde solo era una utilidad. Esa misma semana, Hacks me invitó a un retiro de liderazgo en Provenza. Serían pequeñas discusiones privadas y talleres con unos 20 profesionales en políticas internacionales, ética tecnológica y privacidad digital. Me preguntó si estaría dispuesto a copresentar un segmento sobre límites éticos y roles de alta visibilidad. Dije que sí. Unos días después de que se anunciara el retiro, la asistente de Hacks se contactó. Alguien se postuló con un alias vago, pero los datos de contacto incluían el correo electrónico de la agencia de medios de Mario, lo suficientemente sutil como para pasar el escrutinio casual, pero no para el equipo de Hacks.
Había completado el formulario de solicitud e incluso había enlazado una propuesta para conectar la visibilidad de los influencers con la defensa de la tecnología, sin invitación previa, sin mensaje para mí, solo una solicitud con un alias vago que no podía ocultar el tono de la marca. Le pedí al equipo de hacks que lo rechazara sin explicación, solo un educado no. Lo cumplieron inmediatamente. Esa misma noche, abrí el chat grupal de actualizaciones familiares por última vez. No habían llegado mensajes desde que se lanzó el podcast. Escribí una línea corta: por favor, no me involucres en cosas que sirvan a una versión de mí que has inventado. Luego dejé el chat. Más tarde esa noche, Isolde me envió un mensaje. Dijo que también dejó el chat, algunos otros también lo hicieron. Dijo que estaban hablando de comenzar algo propio, algo real, fuera de cámara, sin ningún motivo de marca. Dijo que estaban cansados de fingir que todo era una campaña. La semana siguiente, una respetada revista de la industria publicó un artículo titulado «La fuerza silenciosa que está cambiando el liderazgo cibernético». Fui entrevistado brevemente durante el panel de Ginebra y di mi consentimiento para el perfil. Pedí que no se mencionara a la familia, ellos lo cumplieron. Unos días después, alguien con quien trabajé al principio de mi carrera, cuando solo era un pasante que ayudaba a clasificar estafas de phishing de bajo nivel, se contactó. Ahora dirigía una organización sin fines de lucro centrada en la alfabetización digital y la educación sobre la privacidad. Me preguntó si colaboraría en el desarrollo de un plan de estudios para uso público. La misión era sólida y la gente era genuina, pero también estaban conectados a los mismos círculos de influencia en los que Mario entraba y salía. Lo rechacé cortésmente, dije que me estaba enfocando en otra parte. Cuando llegué a Provenza, el retiro era tranquilo y deslumbrante. Sin fotos escenificadas, sin transmisiones en vivo, solo mesas largas bajo los árboles, comidas compartidas y conversaciones reales. Una noche, abrimos algunas botellas de vino en el jardín. Me reí hasta que me dolió la cara. No había pensado en chats grupales, diatribas de podcast o comunicados de prensa en días. Semanas después, recibí un largo correo electrónico de mi madre. No era una disculpa, era una mezcla de recuerdos y culpa. Me pidió que volviera al redil, que no dejara que las cosas externas nos dividieran. No respondí durante 3 días. Cuando lo hice, lo mantuve corto: les deseo lo mejor, pero no me encogeré solo para encajar de nuevo. Esa misma tarde, eliminé el calendario familiar compartido de mi teléfono, el que me recordaba los cumpleaños a los que nunca fui invitado a celebrar, las cenas a las que se esperaba que asistiera pero que nunca fueron reconocidas. No quemé el puente, simplemente miraron mientras construía el mío ladrillo a ladrillo.